RTP. Está el doctor Diego Zambrano Álvarez, constitucionalista. Vamos a ir hablando poco a poco de la consulta popular y referéndum, también dando un poco de contexto constitucional a lo que se acerca ya hasta 16 de noviembre. La pregunta para el doctor, a quien le damos la bienvenida, es ¿qué implica la posible eliminación del financiamiento del Estado a las organizaciones políticas? Es uno de los literales que se encuentra en la papeleta de este 16 de noviembre. Bienvenido, doctor, gracias por acompañarnos. Puede poner su micrófono que no lo escuchamos. ¿Aló? ¿Me escucha? No lo escucho. ¿Tiene el micrófono apagado o nosotros lo tenemos bloqueado? Cheque. Está apagado su micrófono. Hola. Hola. Vuélvalo a llamar porque... No, sí, doctor, muy buenos días. Muy buenos días, no sé Ya. sí, ahí me escuchan. Muy buenos días. Primero, pues parto con un saludo muy cordial para todos ustedes, para su gentil audiencia. Bueno, primero yo creo que es importante tomar en cuenta por qué se implementó el financiamiento público a los partidos políticos. Primero porque, claro, antes el financiamiento era exclusivamente privado y eso generaba una serie de desequilibrios. Digamos, quien podía financiar o quien tenía el músculo económico para financiar una campaña electoral, pues tenía mayor visibilidad, mayor capacidad de propuesta y por tanto ganaba las elecciones. Esto quiere decir que quien financia las campañas electorales eran, digamos, o grupos particulares, digamos, empresarios, o también, por supuesto, que es una fuente o un incentivo para, para el financiamiento irregular. Pero bueno, quedémonos en principio con sectores privados, con el empresariado, con los grandes grupos financieros, económicos. Estas personas financian la política no por ideología, no por un proyecto país, ni mucho menos, sino buscando réditos a su actividad. Entonces, claro, el hecho de que haya quien financie las campañas electorales y quien después quiera pedir el pago de favores o la devolución del favor, hace que la representación democrática tienda a distorsionarse. En ese sentido, entonces, se pensó inclusive antes de la Constitución de Montecristi, que el Estado debía tomar a su cargo el financiamiento de la promoción en campaña electoral y digamos, de la gestión interna normal, ordinaria de los partidos políticos, para que puedan tener presencia, difundir, ganar adeptos, que finalmente enriquece a la democracia. En ese sentido, entonces, pienso yo que regresar o eliminar el financiamiento público nos regresa a esa situación inicial en la que había un desequilibrio y en la que los aspectos económicos eran ciertamente una barrera que impedía el participar en elecciones y mucho más participar bajo igualdad de condiciones. Entonces, desde esa, desde esa perspectiva, ¿por ¿cuál es el argumento para quitar el financiamiento? ¿Y por qué este argumento podría de alguna manera ser atractivo para alguien? Bueno, en principio se dice, digamos, no es una mentira tampoco, que el fondo partidario permanente y la promoción electoral ha sido mal utilizado. Y en muchos de los casos es sí, digamos, los recursos públicos se han utilizado no solamente para hacer un culto a la personalidad, sino que se han utilizado inclusive hasta para cirugías estéticas. Pero ¿quién debía controlar la eficacia de la norma o que realmente cumpla con los objetivos constitucionales? Era el Consejo Nacional Electoral. Entonces, si hay un desvío de fondos, también la Contraloría General del Estado, por supuesto, si hay un desvío de fondos, si hubo una mala utilización y no hay responsables y no hay nadie en la cárcel por esto, es porque el Consejo Nacional Electoral ha decidido no cumplir su función de control del gasto y de la promoción electoral. Entonces yo pienso que si bien el argumento es atractivo, digamos, para
para la galería es muy atractivo. Dejemos de financiar a estos grupos que proliferan, que no aportan en nada, que tienen menos del 1% de la votación nacional. Digamos, el argumento es popular, muy popular, pero claramente que si estamos en democracia, tiene que haber, primero, un control del gasto, precisamente para equilibrar las fuerzas en política, para que haya una igualdad de oportunidades, pero por otra parte, no podemos hacer que el remedio sea peor que la enfermedad. Si el problema, por poner un ejemplo extremo, si el problema es que hay corrupción en los hospitales, pues la idea no es cerrar el hospital, la idea es controlar que los fondos realmente se utilicen para lo que tienen que ser utilizados. En este caso estamos hablando de promocionar la democracia que es un derecho que además aglutina otros derechos eh, que tienen que ver con la participación política, que tiene que ver también con esas voces disidentes y que ahorita les estamos poniendo una barrera económica. Ahora, claro, ¿qué va a pasar? Que va a haber menos competencia y claro, y cuando hay menos competencia y cuando tampoco no se fijan los límites al gasto electoral, esto es muy importante, la propuesta no establece ningún límite al financiamiento privado, entonces, ¿qué vamos a hacer? Que los partidos sigan siendo partidos de dueño, sigan siendo maquinarias que llevan los intereses privados al ámbito público y por supuesto eso degenera las instancias democráticas. Entonces creo que eso es lo que nos estamos jugando. Hay un gasto importante del presupuesto general del Estado. Sí, sí, relativamente es así. Pero claro, los derechos cuestan, la democracia cuesta y es un esfuerzo que como sociedad tenemos que hacerlo precisamente para mantener una democracia vigorosa, donde todas las personas tengan voz, tengan participación, aunque por supuesto las mayorías, como tiene que ser, tomen las decisiones grandes de este país. Doctor Zambrano, muy buenos días. Pensemos desde los incentivos y dentro de esta teoría de los incentivos perversos, ¿no? Sigamos cierto orden de ideas. Al final, en los últimos años también hemos sido testigos de partidos que se esmeran no por crear militancia o construir alrededor de ideas o darse a conocer alrededor de ideas, sino que generalmente de cara al proceso electoral buscan una persona relativamente conocida, buscan un proyecto de outsider, logran determinados gobiernos autónomos descentralizados en las seccionales o luego logran X cantidad de curules en la primera vuelta y eventualmente pues reinician el ciclo esperando hacia unos años después volver, digamos así, de alguna manera postular su partido para algún, digamos, transeúnte democrático. Y estamos de acuerdo. Puede ser que el problema tiene que ver con cómo se han distribuido esos recursos solo en función tal vez del porcentaje electoral obtenido y que ahí está el incentivo. Pero la realidad es, aun cuando hemos tenido el fondo electoral durante todo este tiempo, no hemos igual tenido una democracia donde hay partidos muy fuertes que tienen figuras que los controlan por fuera de los procesos democráticos reconocidos en el Código de la Democracia y cómo realmente sostenerlo nos aseguraría que no existieran más partidos con dueño. A ver, me parece que es muy cierto lo que tú señalas, ¿cierto? Buena parte de las organizaciones políticas son organizaciones de alquiler, ¿no es cierto? Quien finalmente pone el dinero, pues aparece en la papeleta y corre por las elecciones. Y eso está muy mal. Digamos, eso hay que corregir. ¿Cómo se puede corregir? Pues, digamos, una reforma al Código de la Democracia donde se cree militancia. El gran problema de este país es precisamente que no tiene partidos institucionalizados. Pero claro, desfinanciando a los partidos es precisamente el camino para desinstitucionalizarlos peor aún. Entonces, por un lado, yo creo que sí, hay incentivos que hay que dar, ¿no es cierto? Esta idea de eh, poner requisitos para ser candidato o candidata, requisitos de militancia, requisitos de haber hecho una carrera, una formación, y eso se logra con democracia interna. Actualmente la democracia interna de los partidos es un saludo a la bandera, es una concentración de levantamanos que establece
digamos, o que ratifica a quien el dueño del partido a dedo designa como su opción electoral. Entonces, eso hay que cambiar. Hay que pasar a un sistema en que eh, las candidaturas se elijan por votación directa y cerrada de la organización política. Eso genera un incentivo, por supuesto, de militancia, de disciplina, de participación, de formación dentro de las escuelas que deben tener los partidos políticos y que no las tienen. Por una parte, eso, digamos, el incentivo, pero también por otro lado, el derecho tiene que tener digamos, una actuación eh, de controlar y de ser represivo también. También hay que imponer las sanciones, ¿no es cierto? Si una persona tomó ese dinero no para generar militancia, no para difundir su plan de gobierno, no para difundir su ideología, pues bueno, se entiende que esos recursos están mal utilizados. Y la Constitución dice para qué deben servir. Si yo utilizo esos bienes para cualquier otra cosa, que no es lo que dice la Constitución, por lo menos debo tener una glosa ante Contraloría, y digo por lo menos porque efectivamente sería un abuso de recursos públicos y eso tiene repercusiones de carácter penal. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos que ir por las dos vías, ¿no es cierto? Sí, el incentivo de participemos más, hagamos partidos más institucionalizados, bien financiados, más transparentes, y por otro lado, pues claro, quien no cumple con eso también tiene que tener las consecuencias legales. Pero si tenemos un Consejo Nacional Electoral que no se ocupa de controlar y que públicamente dice, por ejemplo, con redes sociales yo no me meto, yo no voy a controlar las redes sociales. ¿A cuenta de qué? De que no tienen interés en pelearse con algún líder de algún partido político. Entonces, claro, si es que hay impunidad, generamos, por otro lado, estos incentivos perversos que justamente llevan a lo que estamos viviendo. Doctor Zambrano. Una proliferación absurda de organizaciones políticas que no representan a nadie. Doctor Zambrano. Pero hay un aspecto, se ha intentado regular esto durante más de 40 años. El financiamiento creo que tiene cerca de 35 años, si mal no recuerdo. Hubo una elección interna en el año 86 en la Izquierda Democrática y lejos de haber unificado al partido, lo dividió, lo partió. Vasquismo contra borgismo. Y luego de eso una desintegración y refundación del Partido Izquierda Democrática. Ese ha sido el partido liberal más democrático en los últimos 50 años. Los indígenas señalan que son democráticos, pero siempre queda la duda. ¿Cómo normar cuando el espíritu de una sociedad es mesiánica o favorece el mesianismo y los caudillismos? Porque hay los que ponen la plata y los que ponen la cara. Carisma Correa, más financiamiento de intereses, y Noboa y Lazo, archimillonarios que quieren ser presidentes. ¿Cómo frenas eso en una cultura mesiánica? Bueno, este es un proceso que toma mucho tiempo. Y creo que hay que mirar a los ejemplos más reconocidos, a los ejemplos más exitosos del mundo. Y en realidad yo creo que, por ejemplo, Estados Unidos es muy buen ejemplo de un sistema de partidos que ha logrado generar un bipartidismo bastante sólido. Pero claro, bastante sólido porque tenemos dos partidos muy institucionalizados, muy fuertes, donde hay que hacer carrera. Y esto es muy importante porque ninguna persona pasa 20, 25 Pero años Trump, haciendo militancia en un partido. Discúlpeme usted, Trump no hizo militancia y es el presidente de Estados Unidos. Bueno, digamos, obviamente que hay, Solo le pongo ese ejemplo. correcto. Cuidado, sobreponemos una cultura que no responde y detrás de eso hay capitales inmensos que financian el tema. Recuerde que los millonarios compran los partidos. De hecho, las inversiones que hicieron los diferentes millonarios, sobre todo los de tecnología contemporánea en Trump, los ha reeditado, ¿no? Quizás no será mejor el modelo europeo, que tiene un poco más de como de democracia. A ver, bueno, a ver, vamos con Trump también. Porque, a ver, digamos, sí, Trump aparece como un republicano, prácticamente compra la candidatura. Pero pensemos que Trump no lograba comprar la candidatura
se enojaba y se iba al Partido Demócrata. Pues nadie le iba a abrir la puerta. ¿Por qué? Porque ahí hay una militancia que no lo iba a aceptar. Digamos, el mismo sistema político lo va a rechazar. Pero claro, también tomemos en cuenta que Estados Unidos es federal. Entonces, hay muchos partidos políticos dentro de los estados y, digamos, finalmente quien capitaliza ese andamiaje político, pues son los dos que habíamos nombrado. Ahora, en el caso europeo, los europeos son Más generalmente institucionales. son parlamentarios, son sistemas parlamentaristas. Entonces, claro, ahí la figura del primer ministro, que vendría a ser el jefe de Estado, es una figura secundaria. Jefe de gobierno. En algunos el jefe de Estado es el Es rey, un jefe ¿no? de gobierno, Sí. sí. Sí, muchas gracias por la corrección. Es un jefe de gobierno. Entonces, es una figura secundaria y subordinada al Parlamento. Cosa que, claro, en nuestras democracias no funciona así. Y por eso también somos caudillistas, porque en Ecuador y en América Latina, el presidente es jefe de Estado, lleva toda la política internacional, es jefe de gobierno, lleva toda la política interna, es responsable de administración pública, las elecciones le permiten tener mayoría en la asamblea. Ahora mismo hay un ataque brutal en contra de la Corte Constitucional, es decir, le vamos como eliminando controles y va aglutinando poder, siendo además el dueño del partido. Entonces, claro, justamente, ¿cómo hacemos que los partidos no tengan dueño? Buscando una democracia interna que sea realmente una democracia interna. Al principio sí, será la chequera Habrá que quien refundar y crear, doctor Zambrano, nuevos partidos, porque todos tienen propietarios hoy día. Todos tienen propietarios indirectos o directos. No, y en principio va a ser así, porque claro, alguien va a poner el dinero para iniciar el proceso, pero en el camino, digamos, la misma militancia que ha aportado, que pone su tiempo, que pone su esfuerzo, pues también va a reclamar instancias más democráticas. Diego, Entonces, le agradezco, pero ya estoy sobre la línea y ya me pasé 5 minutos del timing, pero termine con su idea final, querido Diego. Adelante. Bueno, sí, decía que en todo lo que es política siempre hay un proceso y hay un tiempo de aprendizaje y creo que no podemos avanzar y a medio camino retirarnos. Que hay que hacer ajustes, que hay que controlar el financiamiento público, sin duda que sí. Y con mayor control, pues vamos a buscar mayor transparencia. Y quienes van a ser los primeros fiscalizadores de los partidos tendría que ser su militancia, esos que aspiran a llegar a representarlos en una candidatura. Entonces el camino va para allá, pero si a medio camino, borrón y cuenta nueva, pues volvemos a instaurar estas pequeñas monarquías partidistas que terminarán Bueno, en un nuevo fracaso. Diego, le agradecemos Creo que la idea mucho. es democratizar, institucionalizar y no destruir y desfinanciar. Diego, le agradecemos Muchas muchísimo. gracias por la Nosotros atención. vamos al corte comercial. Adelante. RTP